queridos amigos. Un placer estar con ustedes, todo un honor. Muchas gracias a la Sociedad de Hepatobiliar por la atenta invitación que hicieron al Hospital de Oncología y compartir un tema tan interesante el día de hoy como son los tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos, especialmente con localización en el páncreas. Me es muy grato presentar a un panel de ponentes que quiero decirles que son versados con mucha experiencia en ese tipo de tumor. Ya lo iremos desglosando a lo largo de la presentación. Prácticamente el 90% es información original y compartida de estos últimos 20 años que hemos estado pues, en lo que es la práctica y estudio de tumores neuroendocrinos. De tal forma que empezaremos con sus servidores, el doctor Rafael Medrano, actualmente con el honroso cargo de dirigir el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, y que abordaré lo que es la parte de epidemiología, diagnóstico y tratamiento quirúrgico. A continuación tendremos la participación de la doctora Yasmín de Anda, que es actualmente la jefe de patología del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional y que también ampliamente versada y con amplia experiencia sobre lo que es algo fundamental, que es el tratamiento basado en la experiencia histopatológica, y que si no tenemos esto, por supuesto, no podemos continuar con lo que es el manejo completo. Si bien sabemos que parte del tratamiento de este tipo de tumores es quirúrgico, una gran parte también de estos tumores tienen que accesar, ya sea en forma complementaria o bien con intento de conversión o paliación, a manejos sistémicos. De tal forma que este tema también será abordado por el doctor Karim. El doctor Karim es actualmente mi jefe de oncología médica del Centro Médico Nacional del Hospital de Oncología. Quiero comentar que ambos son orgullosamente egresados del Instituto Nacional de Nutrición y que, bueno, pues están en su casa actual, que es el Hospital de Oncología. Amplia información tienen ellos acerca de lo que sería el manejo sistémico. Y finalmente, un caso clínico que abordará el doctor Luis García. El doctor Luis García, formado también en el Instituto Mexicano del Seguro Social, cirujano oncólogo, y que actualmente es el jefe de uno de los servicios pues, más intensos que tenemos en nuestro hospital, que es el Departamento de Tubo Digestivo Alto y Sarcomas, y él abordará un caso clínico. De tal forma que empezaremos con el abordaje de los conceptos generales de epidemiología, diagnóstico y tratamiento quirúrgico. Sabemos que los tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos representan prácticamente el 60 al 70% de todo lo que son los tumores neuroendocrinos de la economía. Un 20% serían broncogénicos y el demás de los tumores están divididos en las demás localizaciones. De tal forma que el estudio de estos tumores es muy reciente. Anterior al año 2000 era muy confuso lo que es la forma de tratarlos y entenderlos. Y iremos abordando poco a poco cómo ha sucedido la historia de los tumores neuroendocrinos en el país. Son muy heterogéneos este tipo de tumores y pueden dispersarse dependiendo de la localización y también de lo que es el origen embriológico, de tal forma que podemos tener localizaciones en las glándulas suprarrenales. El broncomocitoma es el ejemplo clásico, pero si tenemos un tumor que se sale fuera de la glándula suprarrenal, pues se llama paraganglioma. También tenemos en los islotes, el páncreas, por supuesto, el sistema endocrino difuso gastrointestinal, que es producto de lo que hablaremos hoy, por supuesto el páncreas, pero también tenemos el tiroides, el medular, y tenemos también en el ovario, en el útero, prácticamente en toda la economía, pero sería un 5% aproximadamente. Entonces, es una neoplasia bastante heterogénea. Esto es prácticamente lo que tenemos nosotros en el departamento de sarcomas y tubo digestivo alto. La primera neoplasia es gástrico, seguida de sarcomas, pero páncreas está muy pegadito como tal y también de ahí un porcentaje importante de tumores neuroendocrinos. Esto fue lo que pasó en el año 2020. No es nuevo para todos saber que la pandemia modificó lo que es la frecuencia, incidencia, prevalencia de los tumores. Sin embargo, observen ustedes, esta es la apertura de expedientes por año prácticamente que se presentó a principios de enero del 2020, cerca de 1.500 nuevos expedientes en el departamento, y fue bajando. En mayo, junio, como sabemos, fue la parte crítica y que pues dejaron de acudir muchos pacientes. Aún así no dejamos de atender pacientes, alrededor de 600, 800, pero se recuperó muy rápido. De tal forma que cerramos cerca de 1.000 pacientes como tal en el 2020, y esto pues actualmente se está recuperando de una forma exponencial y prácticamente estamos normal. ¿Cuál es la tendencia? Es uno de los departamentos y probablemente uno de los servicios del país que recibe
la mayor casuística de tumores de páncreas. Observen ustedes la tendencia que es desde 2005. Empezamos prácticamente en 130 casos, esto se mantuvo casi hasta el 2012. De ahí en los últimos años se subió a 300 casos, pero del 2016 hasta el 2019 andamos arriba de 400 casos y esto es prácticamente lo que estaba presentando. Casos nuevos como tal, de ahí un buen porcentaje de tumores neuroendocrinos. Esto baja en el 2020, como ya comentamos, pero no baja mucho, bajó a 330 casos y actualmente al corte de septiembre tenemos cerca de 300 casos, seguramente llegaremos nuevamente a los 400 casos al cerrar el año. Entonces, somos un servicio que incluye mucha casuística de tumores de la encrucijada pancreatobiliar y todas las histologías pertinentes como tal. Si hablamos de lo que sería el programa general de tratamiento para tumores neuroendocrinos, tendría que estar versado sobre tres aspectos. Primero hay que pensar en un tumor neuroendocrino, en la parte clínica. La parte complementaria, estudios bioquímicos generales y específicos, y por supuesto la hemogenología, también general y específica, acorde a la localización, sin olvidar que el estudio con radionúcleos es fundamental para el estudio complementario de estos tumores. Desde el 1980 se empezaron a estudiar como tal, ya que hay una situación indiferenciada con respecto a los demás tumores epiteliales, caso concreto adenocarcinoma, y se empezó a acuñar el término carcinoide. Hoy por hoy es obsoleto mencionar carcinoide en los gastroenteropancreáticos y tenemos que hablar de un tumor neuroendocrino específico dependiendo de la localización. De ahí también la modificación con elementos complementados pronósticos, como sería el grado fundamental, índice de proliferación celular, y que esto aunado pues, nos va a dar la categorización correcta de lo que es un tumor neuroendocrino, aparte de la tipificación que nos hace el patólogo, que nos habrá la doctora Yamín de Anda en forma extensa. El otro aspecto son los marcadores tumorales específicos o bien marcadores bioquímicos. La cromogramina A tiene una sensibilidad de más del 80% y alrededor de 90% de especificidad. Esto es en forma general, de tal forma que debemos pensar del aspecto clínico y de ahí la subsecuencia en cuanto a un estudio bioquímico general, el ácido 5-hidroxiindolacético con un 70%, y si pensamos, o bien ya vamos evaluando situaciones específicas, caso concreto del páncreas, pues tenemos muchas sustancias y aminas y péptidos vasoactivos que tenemos que hablar. Por ejemplo, péptido intestinal vasoactivo para el lipoma como tal. Y eso tendremos que irlo desglosando poco a poco en forma específica. ¿Cuál es el problema de estos tumores? Que son manifestaciones clínicas a veces dispersas. Hablamos de un síndrome carcinoide y recordar que los tumores pueden ser funcionantes o no funcionantes. Y solamente hay un 20% de tumores funcionantes de localización primaria. Cuando esto es metastásico, ya sea locorregional por metástasis linfáticas o bien su principal foco de metástasis a distancias, que es el hígado, el 90%, esto puede elevarse la funcionalidad hasta un 20 o 50%. Pero no siempre es así, de tal forma que puede tener una dificultad en la parte clínica y tenemos que tener mucha curiosidad como tal. En general, los de páncreas pueden ser 20% funcionantes también, y generalmente la manifestación puede ser por expansión o infiltración. Caso concreto, los de la ámpula ictericia o de la cabeza del páncreas, no así los distales como tal. Y vean ustedes la dispersa sintomatología que se puede presentar. En general, el páncreas puede incluso cursar asintomático, si es de la parte no funcional, o bien puede tener un tumor que pueda ser palpable por expansión, infiltraciones de estructuras adyacentes, o bien el clásico tumor que infiltra la encrucijada pancreatobiliar, o el caso de las lesiones endoampulares. Recordad que las endoampulares, un porcentaje puede ser neuroendocrinos, aunque no siempre se puede tipificar como tal. El síndrome clásico, la refacción, diarrea, hay un síndrome que está combinado, broncogénico o cardiogénico, pero en general puede tener un síndrome incompleto. Y una de las partes sintomáticas puede usarse como elemento diagnóstico complementario a todo lo demás y puede ser parte del inicio del diagnóstico. Todo esto es el ornamento que podemos utilizar para complemento del estudio de un tumor neuroendocrino de la localización como tal. Y comentábamos que es indispensable lo que es el tercer elemento, que es la imagen por péptidos y radionúcleos como tal. El OTROSCAN, que es una combinación, un gamagrama óseo con lo que es el elemento del OTROSCAN, sanostacina marcada, prácticamente tiene una sensibilidad del 80% y mucho tiempo lo utilizamos y todavía puede ser como tal. Sabemos con el advenimiento del PET, bueno, pues el PET con FDG para tumores poco diferenciados, muy importante, para pobremente diferenciados es cuando se utiliza. Cuando esto se utiliza para los bien diferenciados no va a marcar, y aquí usamos el PET con galio 68, que nos da una sensibilidad arriba del 90% y actualmente se dan de los estudios de elección. En general, los tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos, independientemente de la localización, tendría que tener un tratamiento en estas cuatro. Aparte del quirúrgico, con radionúcleos, con lutecio, ya lo estudiará el doctor Karim, análogos de somatostatina, la quimioterapia en sus distintas modalidades y versiones, las terapias biológicas y, por supuesto, incluido la inmunoterapia, que es algo de lo cual está tomando cada vez más intención los tratamientos sistémicos.
Algo muy importante es que tenemos que tener la casística nacional. Miren, hasta 1984 no había organizaciones que se dedicaban al estudio de tumores neuroendócrinos. Es precisamente en Hungría, en 1994, que se hace el primer congreso internacional. De ahí sale la ciudad de Inez, que es la más relevante en estudios de tumores neuroendócrinos. Solamente fuimos 180 participantes en esa primera convención y se veía muy pobre, se veía que esto podría incluso colapsar. Actualmente hay más de 3.000 en los últimos congresos como tal y se han reproducido múltiples sociedades en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, y todas con la intención de un tumor que puede ser altamente confuso en su momento, pero que también por la indolencia ofrece muchas posibilidades. Este es un primer estudio multicéntrico que intentamos realizar, lo realizamos con las instituciones más representativas. Obviamente aquí en este caso el Instituto Mexicano de Salud Social pues tiene la mayor afluencia por la experiencia que se tiene. Y en este primer estudio del corte, el primero fue el gástrico, el neuroendocrino gástrico, pero ven el páncreas, cerca del 30% de localización, ya en una población mexicana, medido como un muestreo como tal, multicéntrico. El grupo etario sabemos que está entre la quinta y sexta edad de la vida, prácticamente la frecuencia es un poquito más favorable a los varones, la sintomatología, comentábamos, factores de riesgo pueden ser muy dispersos, prácticamente no hay una tendencia como tal, son complementarios de los factores generales de riesgo comunes. Y vean ustedes, las escalas de Karnofsky y el ECOG en general son favorables. Son tumores indolentes que generalmente el paciente puede tener una buena característica y funcionalidad clínica y tener una lesión incluso metastásica como tal. De ahí que si solamente 20% son funcionantes, ese es el problema. Y la mayoría, pues en este estudio fueron gastroenteropancreáticos. La asociación con tumores neuroendocrinos múltiples es muy importante, prácticamente un 5%, en nuestro caso fue un 3%, muy acorde a lo que se pueda presentar. Y como les comentaba, la sintomatología puede ser muy dispersa o bien, al menos en este estudio, no intencionada y direccionada, porque tal vez no se pensaba, y con uno de los solos síntomas se puede en cada momento complementar y se puede explorar para hacer el diagnóstico de un tumor neuroendocrino. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos al menos en este primer estudio? Miren, las endoscopías, que es parte importante de lo que son los tumores, al menos de tubo digestivo superior e inferior, la sensibilidad que tendría que andar arriba del 70%, anda en 50%. Quiere decir que aquí hay una dispersión en cuanto a lo que es la sensibilidad para el diagnóstico. En imagen, andamos en general, acorde a la literatura mundial, en tanto estudios de imagen como la tomografía, la resonancia, y con radionúcleos, el otro escáner el 80%, bien, ya lo habíamos comentado, y el PET cerca del 90% también bien. ¿Dónde empieza la dispersión? Cuando son los biomarcadores específicos, la cromogranina, que tendría que andar una sensibilidad del 80%, andamos en un 50%. Es de aquí que tenemos que tener en cuenta que probablemente el laboratorio, probablemente tengamos que hacer una titulación específica por laboratorio, ya que esto puede estar falseado. Diversas clasificaciones, prácticamente nosotros tomamos la ADN con mayor frecuencia, aunque prácticamente las demás también pueden ser útiles. De ahí realizamos un segundo estudio, cerca de 500 pacientes, y muy similar a la sintomatología, prácticamente síndrome incompleto, la mayor fue rotundez, dolor, como tal de sintomatología, y en esta población de cerca de 500 pacientes, observen ustedes, la neoplasia número 1 fue el páncreas, prácticamente el 33%, 163, en 68 casos de tumores neuroendocrinos pancreáticos como tal, y prácticamente todos, cerca de 400, fueron llevados a cirugía como tal. Con estas primeras dos evaluaciones llevamos un primer trabajo de 495 pacientes al Congreso de ASCO, en el cual ya dábamos evidencia de un muestreo epidemiológico que teníamos de una población mexicana. Este es el segundo estudio con la intención más alta epidemiológica que se puede presentar, pero aún falta más. Tenemos que hacer mayor compilación de datos, ya que esta neoplasia que aparentemente era huérfana, pues ya vemos que no es tan huérfana como tal. Esta es una curva de supervivencia que tenemos, y observen ustedes, prácticamente casi la mayoría de los pacientes pueden estar vivos a 5 años, pero podemos tener pacientes casi a los 20 años vivos. La curva de Motley, que es uno de los precursores importantes de estudio de estos tumores en Estados Unidos, da una curva inversa, y es precisamente esta curva la que nos dice desde que un paciente tiene la sintomatología primaria hasta que se le diagnostica, hasta que se trata, ya sea en forma quirúrgica, sistémica o combinada, o hasta que llega a morir, pasando por la recurrencia o enfermedad metastásica, puede pasar mucho tiempo e incluso tenemos varias opciones como tal. Esta es la relevancia de esta curva como tal. Y comparemos, si hablamos de gástrico, hablamos de un 25% de supervivencia global. Si hablamos de un tumor más favorable como el estromal, cerca del 60%, también favorable. Y cuando hablamos exclusivamente de páncreas, observen ustedes el adenocarcinoma en general, de lo que se presenta, pues en meses, ¿no? 8 meses en general, una población corta. Este es un estudio que se presentó ahí en el hospital.
en donde prácticamente a los 3 años, 11%. Y se dice, ¿por qué algunos pacientes a 5 años o a 3 años pueden estar vivos de epiteliales? Muy probablemente porque muchos de ellos tengan una combinación, una estirpe neuroendocrina no diagnosticada como tal, que eso puede ser una de las explicaciones. Y finalmente, la supervivencia en forma general, independientemente de la localización, anda arriba del 70% de supervivencia. De tal forma que esto ejemplifica por qué tenemos que hacer un diagnóstico adecuado, mayores esfuerzos, pero además nos alerta que en distintas fases podemos hacer hincapié para poder tomar decisiones y dar un tratamiento adecuado. Específicamente, hay una ley que desafortunadamente todavía es vigente, que el factor pronóstico principal, independiente del tratamiento de estos tumores, es quirúrgico, siempre y cuando sea posible, y lo veremos en los factores pronósticos. De tal forma que tenemos que evaluar todo este tipo de aspectos, el impacto total de la cirugía, la extensión como tal de la enfermedad primaria, la enfermedad metastásica, muy importante la linfadenectomía, al menos de los relojes primarios, ya hay que considerar que aparte de la tipificación, un 20% hasta un 40% puede tener metástasis funcionantes, y puedes tratar el primario y seguir el paciente funcionando. Caso concreto, intestino delgado, por ejemplo. La resección multiorgánica, siempre que sea operable el paciente, que la comorbilidad sea mínima, pues se tiene que considerar. El certificado de la tumorización, pues ya el debate ya ha pasado, simplemente para carácter paliativo, no con otra finalidad, y el trasplante hepático, que también está vigente. Estos son de los primeros estudios que realizamos en cuanto a factores pronósticos en una población de tumores neuronóticos específicos. La localización, en la mayoría de los estudios, se presume como un factor pronóstico, y en este caso páncreas podría ser el más adverso o intermedio. En nuestra población como tal no fue así. Los factores sí contundentes en este primer estudio fueron tamaño, grado histológico, tratamiento quirúrgico, la sequedad de tumor primario y metastásico. No hay duda, y aquí se ve como tal. Y cuando hicimos el segundo estudio, que ya fueron cerca de 200 pacientes multicéntrico, nuevamente la localización no presentó esa característica. Sin embargo, bueno, pues podría ser hasta cierto punto irrelevante como tal. ¿Por qué? Porque observen ustedes, en esta gráfica de muchos tumores de la encrucijada pancreatobiliar, por supuesto, el adenocarcinoma es el que tiene el peor pronóstico, sigue el gisduodenal, que tiene mejor pronóstico, algunas lesiones ampulares que están jugueteando ahí con lo que se llaman tumores neuroendocrinos, también un pronóstico intermedio más favorable, y por supuesto lesiones benignas. Caso concreto, pues por ejemplo el insulinoma como tal. Entonces, esta gráfica posiciona perfectamente en forma general tumor neuroendocrino, compartiendo con los ampulares. Y si hablamos específicamente de un registro más robusto, nuevamente cuando se habla del factor pronóstico independiente principal, aquí lo pueden ustedes observar. Tanto en supervivencia como en periodo de enfermedad, la resecabilidad es el factor pronóstico de tratamiento principal, y no hay duda, lo pongan como lo pongan. Si hablamos del grado histológico, esto lo extenderá la doctora Yasmín, por supuesto, también es un factor pronóstico independiente. El grado, a mayor grado, peor pronóstico, y en este caso también correlacionado con mayor enfermedad linfática metastásica como tal. Son estudios muy contundentes. El tamaño, por supuesto, y aquí el páncreas, por relevancia, la mayor parte de los tumores son más de 2 centímetros o 3 centímetros, y bueno, ustedes observen que es importante que 3, esto es relativamente significativo para lo que sean tumores específicos de páncreas como tal. Y el tamaño en forma general, independientemente de la localización, juega este papel como tal. Ahora bien, aquí en esta gráfica exponemos por qué es mejor un paciente con un tumor funcionante que uno que no lo es. Y esto pues tiene una lógica. Aquel paciente que avisa, que da manifestaciones, podemos explorarlo, podemos hacer un diagnóstico más oportuno. Sin embargo, hemos tenido casos, y ya lo comentaremos, en el cual hay pacientes que pasan desapercibidos, aún tienen síndrome carcinoide, y son explorados y diagnosticados. Caso concreto, tuvimos un paciente que tuvo un tumor neuroendocrino gástrico. El paciente tenía un síndrome carcinoide cardíaco y fue diagnosticado por el cardiólogo, él fue el que hizo el PET, en fin, todo, y así es como llega. O sea, así tan disperso puede ser, por eso un tumor funcionante puede ser más favorable en forma general como tal. A veces tenemos pacientes con tumores primarios no conocidos. Aquí hay varias preguntas que le haremos a la doctora Yasmín en relación a lo que la significancia de un tumor neuroendocrino primario o versus metastásico como tal. Hay que tratar la parte metastásica, y esto es muy importante. Miren, hablando de lo que es la resecabilidad, es fundamental. Resecabilidad versus no resecabilidad, aquí lo podemos ver en la gráfica, independientemente de la localización, esto abre la curva. Es un factor pronóstico favorable el poder resecar tanto para periodo de enfermedad como para supervivencia. Son pocos los tumores que podemos lograr esto. Hablamos de colon, hablamos de GIST, algunos ampulares, pero contundentemente de tumores neuroendocrinos.
de tal forma que en cualquiera de sus formas tenemos que hacer el esfuerzo de resecabilidad del tumor primario y también de enfermedad metastásica, o ambos, en ese sentido. Y bueno, pues esto es un esquema donde ilustramos que puede haber lesiones neuroendocrinas en toda la economía, en lo que es el triángulo adrenopancreático también, varios aspectos del tumor. Entonces esto puede ser muy complejo. Estas son las excelentes fotos que ya explicará la doctora de Anda, y vean ustedes cómo ejemplifica un tumor neuroendocrino aquí de la PUD. Y esto, lo que vemos aquí, no es tumor primario, es un ganglio que también se presume funcionante como tal, estas disecciones tan hermosas que hace la doctora de Anda. En general, los tumores neuroendocrinos no funcionantes, ya recomendamos que 20% son funcionantes del páncreas, y dependiendo de la funcionalidad, básicamente el tratamiento es quirúrgico, pero el estudio y la evaluación dependerá de la amina vasoactiva que se esté secretando como tal. Podemos tener todas las posibilidades en tumores de páncreas, desde lo que es una cirugía pancreatonectomía, cirugía de Whipple, de Mayer, pancreatomía distal, segmentectomías, lo que es resecciones marginales en algunos tipos de tumores. Podemos incluso debatir y hablar sobre lo que son la ablación, la crioablación, en fin, todas las modalidades de control locorregional. Sin embargo, cuando el paciente ya tiene enfermedad recurrente no resecable o avanzada no resecable, tenemos que entrar al manejo sistémico, que hablará más extensamente el doctor Karim. Y bueno, pues este es el clásico ejemplo de una cirugía de Whipple, como todos ustedes han realizado, y esto es prácticamente una de las disecciones más hermosas que se hacen, que no todos ustedes han realizado, lo hace solamente la doctora Yasmín, y seguramente algunos patólogos, y vean ustedes pues la precisión con lo cual quieren. Y pues sabemos que las lesiones ampulares, esta es la clásica, pues será una cirugía de Whipple, pero podemos tener también todas las otras posibilidades. Hay lesiones que incluso pueden confundirse o pueden tener un componente neuroendocrino. Es el caso de una paciente joven, la cual podemos tener una lesión papilar soleística. Bueno, en el definitivo tuvo un componente neuroendocrino y aquí tenía una parte de funcionalidad, y pues esta es la pieza que se seca tan como tal. O bien tener una lesión quística aumentada, o bien una lesión de la cabeza del páncreas combinada, ven ustedes con ditos, con todo, también tiene un componente neuroendocrino que puede ser desapercibido. En general, en el hospital de oncología, ya vieron la casística tan alta que tenemos, pues tenemos todo lo que no es frecuente, aquí puede ser frecuente, y todo lo que es raro, aquí no es raro, y hemos tenido todas las posibilidades y estudios, y la grandeza de poder evaluar estos tumores como tal. En fin, los tumores duodenales también, que se comparten por lo que es la posición del páncreas, y aquí podemos tener clásico gastinoma, lesiones primarias ahí, de glucagonomas, y aquí también pues preguntaremos a la doctora si un gastrinoma es lo mismo que un tumor neuroendocrino gástrico, cuáles serán las diferencias. Ella nos explicará toda esta parte, pero podemos hacer resecciones locales e incluso poder llegar a lo que es una pancreatonectomía, o bien, en caso metastásico, a lo que son manejos sistémicos como tal. Y pues estas son las, nuevamente, parte de lo que se tiene que evaluar tan extensamente en ese tipo de lesiones. El gastrinoma, comentábamos que tiene múltiples modalidades de presentación, que se puede presentar en todo lo que es las porciones del páncreas, que tenemos que hacer un rastreo ultrasonográfico adecuado, y que también, nuevamente, tratamiento quirúrgico, y en caso de enfermedad recurrente o avanzada, tenemos que hacer combinaciones de manejos sistémicos. ¿Qué es lo que pasa cuando el paciente debuta con enfermedad metastásica primaria o incluso enfermedad metastásica exclusiva? Que muy frecuente puede ser un primario no conocido y que generalmente son funcionantes, ya comentamos de 20 a 50%. Bueno, en general, ya hablamos que el tratamiento, siempre y cuando sea resecable en cualquiera de sus modalidades, es la indicación adecuada para realizarlo. Este es un esquema muy sencillo, del cual, pues, manejo quirúrgico de las metástasis por todas las formas, ablación, resección, llegando incluso al trasplante, dependiendo de las condiciones como tal. Actualmente acabamos de hacer un convenio muy productivo en la clínica de hepatocarcinoma, que en conjunto con la raza, que está haciendo un trabajo formidable de trasplantes hepáticos, pues estamos llevando ya los primeros casos de trasplante por tumores hepáticos primarios, y también, por supuesto, enfermedad metastásica, en este caso neuroendocrino, caso concreto Mazaferros, el que tiene la más amplia experiencia, y por supuesto es una evolución favorable. Pero concretamente hablando del factor pronóstico de la metástasis, miren, observen ustedes, el porcentaje de resección de una lesión primaria es cerca del 80%, son altamente resecables, pero también cuando tenemos enfermedad metastásica es altamente resecable, cerca del 55% resección R0. Y ya hablamos que el factor pronóstico de esto es contundente. Metastasectomía versus no metastasectomía, esto abre las curvas, por supuesto que tenemos que hacer el esfuerzo, son pocos los tumores en que podemos lograr este control.
En general, la sobrevida arriba de 33 meses como tal, periodo libre de enfermedad arriba de 36, periodo libre de progresión arriba de 20. Todos factores favorables en lo que es la conducta biológica de este tipo de tumor. Y hay un tumor que finalmente también se tiene que evaluar. Yo comento mucho con los residentes y hacemos el algoritmo y todo el mundo dice, tenemos que hacer un PET, tenemos que hacer una tomografía. Bueno, recordar que esto es clínico, el diagnóstico del melanoma es clínico y prácticamente el 90% de los tumores son benignos, solamente un 10% es metastásico. Desafortunadamente, cuando se presenta con metástasis, este es un tumor poco favorable, poco se puede hacer como tal. Pero bueno, se debe intentar en este sentido y tenemos todas las posibilidades. Pero un tumor de estas características puede tener, principio, el diagnóstico de la talla de Whipple, de ahí la subsecuencia en cuanto a laboratorios, pero algo muy importante, una lesión pequeñita puede hacer un gran daño y aquí les presento un caso de una paciente que tenía pues una lesión a lo que es en la cabeza del páncreas, se hizo la cirugía de Whipple sin mayor problema. Sin embargo, esta es otra paciente, es una paciente que estuvo 5 años con hipoglucemias, la estuvieron manejando con corticoides hasta lograr esto sin tener el diagnóstico de un tumor neuroendocrino, una paciente de 170 kilogramos, que tuvimos que hacer los estudios y la tomografía, nos apoyaron en Chapultepec porque no cabía ningún tomógrafo regular y a la vez tuvimos que operarla. Esta es la cama de terapia intensiva, tuvimos que pasar la cama de terapia intensiva al quirófano. Luis García se acuerda muy bien de este caso y tuvimos que operarla en la camilla. El resultado era un tumor de 2 centímetros que estaba cerca del istmo y esto fue lo que ocasionó el daño tan extenso de esta paciente, de tal forma que tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes que incluso, aún con la talla de Whipple, pueden pasar desapercibidos. En conclusiones, ¿qué podemos decir de las lesiones de páncreas en general? También compartida con otras localizaciones. La resecabilidad es el factor pronóstico principal, indudablemente. Tamaño, metástasis, grado, son importantes factores pronósticos adicionales y tenemos que considerarlos en todo lo que son las variantes y el reporte que nos tiene cada patología. La funcionalidad es importante desde el punto de vista pronóstico y quirúrgico, ya vimos por qué. La extensión de la cirugía pues depende de la localización, la operabilidad, la resecabilidad. La tumorización, si bien es controversial, ya comentamos, realmente el debate es poco, solo bajo esquema paliativo es que se considera. La linfadenectomía, al menos de los primeros relevos, y que lo podemos hacer, todos hemos hecho una linfadenectomía de primeros relevos en el páncreas, en el distal, es muy sencillo y es muy importante, sobre todo porque puede tener metástasis linfáticas funcionantes. La resecabilidad de las metástasis hepáticas, no hay duda, también es el segundo factor pronóstico importante cuando se presentan en supervivencia y hay que hacerlo como tal. Y en nuestro estudio, la localización, si bien no fue significativa, fue un parte importante la locación de páncreas por la diversificación que tenemos en tipos histológicos, la forma de presentarse. Esto es muy importante, tiene que ser un consenso multidisciplinario. Nosotros empezamos la clínica de tumores neuroendocrinos hace 6 años, ha ido creciendo. Empezamos primero con lo que es las evaluaciones clínicas, después con lo que son los procesos de embolización direccionados, compartiendo con hepatocarcinoma. Y actualmente, bueno, pues tenemos ya en proceso la licencia para el Lutecio 177, que si es una terapia muy costosa, es parte de la armamentaria actual que tenemos que utilizar con resultados muy favorables. También estamos en proceso de la radioembolización y, por supuesto, las terapias en primera, segunda y tercera línea, que son importantes, en vía de poder certificarnos por INET, que es muy importante, como una clínica organizada. De tal forma que es indispensable evaluar la experiencia interna. Ya comentamos, no necesariamente se aplica la experiencia de fuera con nosotros, pero también tener formación de centros en lo largo del país que compilen todo lo que es estas características multidisciplinarias. Algo muy importante, si esto se hace a nivel o esfuerzo particular en un hospital que no tenga las condiciones, generalmente o se va a confundir o bien va a fracasar el tratamiento como tal. Es necesario la multidisciplina y de centros de experiencia. Y agradezco mucho la invitación de la Sociedad de Hepatobiliar y, por supuesto, cedo la palabra al siguiente ponente, que es la doctora Yasmín de Anda, que nos hablará de un aspecto súper relevante, fundamental para todo esto, que son el manejo y procesamiento de los tumores desde el punto de vista patológico. Gracias, buenas noches. Les agradezco mucho a todos su invitación al doctor Medrano. El integrar a los patólogos en los últimos años a los trabajos multidisciplinarios ha sido una labor muy complicada y es de ganar, ganar. Los patólogos muchas veces somos o pasamos un poquito incomprendidos por la manera en cómo trabajamos y a veces no es que no querramos dar un diagnóstico en ciertas neoplasias. Sin embargo, es importante para todos nosotros tener un punto de corte y saber qué podemos pedir,
qué tenemos que dar y cómo podemos apoyarlos en el área clínica, tanto para diagnóstico, tratamiento y el pronóstico de estos pacientes. Les voy a tratar de resumir de manera breve, no quiero que salgan patólogos de esta charla, pero sí cosas relevantes o importantes para el quehacer diario. Todo esto se los voy a dar en medio de un caso clínico. Esta es una biopsia hepática de un paciente que vimos en el año 2016. Eran 4 cilindros, biopsia por punción, los cuales tenían más de 10 espacios porta y al menos 1 centímetro de longitud. Esto es muy importante porque en estas biopsias hepáticas, si no cumple con estos criterios, ya son biopsias que se consideran limitadas para diagnóstico. Y en patología contamos con tinciones que son muy básicas como PAS con y sin diastasa, tricrómico de Masson, fibrosis y reticulina. En este caso, en el paciente la biopsia fue adecuada. ¿Qué vimos en la biopsia hepática de este paciente? En este caso, podemos ver que se trata de una lesión que forma nidos, que es una lesión con una histología monótona, donde se puede ver la famosa cromatina en sal y pimienta. Aquí les muestro que de manera focal se encontraron mitosis, ahí en el grupo donde se ve el círculo, y en esta biopsia hepática podemos ver ahí las áreas donde hay septos fibrosos, que se divide y donde da el aspecto clásico trabecular, donde puede haber también atipia. Sin embargo, en este caso, este paciente mostró en la biopsia hepática un índice de proliferación muy bajo. La tinción del punto en color café son las áreas positivas del Ki-67 que nos da de manera indirecta un índice de proliferación. Esto es que este paciente tuvo un tumor neuroendocrino por el patrón morfológico bien diferenciado y con el índice de proliferación del Ki-67 del 1%, pues en un grado 1. Sin embargo, posteriormente este paciente volvió a presentar sintomatología de tal manera que, ¿qué vamos a pedir nosotros de manera básica en una biopsia hepática cuando tenemos una lesión endocrina? La información mínima que ustedes pueden pedir en sus biopsias es la localización y el diagnóstico, si hay o no características histológicas poco frecuentes y si vamos a dar un grado o podemos dar un grado, especificar qué sistema estamos usando. Podemos dar el conteo mitósico, el índice de proliferación con el Ki-67, si hay o no presencia de necrosis tumoral y otros componentes de importancia como son cambio de célula clara o alguna particularidad, y es opcional hacer estudio de inmunohistoquímica. Los patrones de crecimiento son variados y pueden ser muy engañosos y pueden confundirnos mucho en las biopsias de páncreas, de tal manera que el patrón insular se puede confundir con hepatocarcinoma, el acinar con otras lesiones plasmocitoides metastásicas y el trabecular es todo un reto. De ahí que hay que tener un poco de ojo para poder distinguirlos y más cuando son lesiones poco diferenciadas donde podemos ver que la célula es grande con mucho pleomorfismo y necrosis. La información mínima en el reporte que estamos obligados a dar es el sitio, el diagnóstico, el tamaño y, si se puede, las características poco frecuentes, así como el grado y la mitosis. La extensión de la invasión vascular y perineural y si hay o no ganglios metastásicos, como comentaba el doctor Medrano, así como nuestros márgenes. De tal manera que en biopsia de lesiones hepáticas múltiples hay que tener en mente 2 escenarios, un hígado con cirrosis y un hígado sin cirrosis. Cuando nosotros tenemos una lesión hepática, debemos de considerar lesiones primarias del hígado como el carcinoma hepatocelular o bien lesiones metastásicas, donde en primer lugar tenemos al cáncer de mama, al carcinoma pancreático, al colorectal o bien algunas otras lesiones. Aquí les muestro posteriormente en este año, como bien comentó el doctor Medrano, aquí les muestro la resección del producto de Whipple, donde ustedes pueden ver la presencia del estómago, un segmento de la parte distal. La curvatura mayor midió 6 centímetros. Podemos identificar el duodeno abrazando la cabeza del páncreas, donde se identifica el conducto biliar y el conducto pancreático principal con el cuello del páncreas y el proceso uncinado. A mayor detalle podemos ver en esta zona la mucosa del duodeno, cómo se ve la ámpula de Vater, edematosa y las 2 lesiones que van a ocupar nuestra atención. El conducto pancreático es importante que vean que se encuentra únicamente ocluido por esta lesión pequeña de 1.1 centímetros con una lesión más abajo, más hacia el proceso uncinado de 1.8 centímetros. Algunas veces dice el patólogo, ¿dónde está el sitio de mayor tumor?
porque por ahí vamos a encontrar el primario, pero tenemos que evaluar muchas otras cosas, no nada más eso. Cuando nosotros vemos el procedimiento de Whipple, es importante ver nuestro conducto pancreático, ver el ámpula de Vater, además de que podemos ver de manera histológica, reproducir macroscópicamente lo que estamos viendo. Este es un fotomontaje de esta zona donde vemos el conducto pancreático. Vemos en el corte histológico la lesión neoplásica que está por debajo del epitelio del duodeno y del ámpula de Vater, así como la lesión neoplásica que está bien delimitada y con una cápsula fibrosa. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque si identificamos por anatomía nuestro corte histológico, podemos ver perfectamente la reproducción en esta área, el ámpula de Vater y su histología, el conducto pancreático principal y mi páncreas residual, la mucosa del duodeno, su pared, así como mi área de neoplasia. En los cortes secuenciales, que eso es importante, cuántos voy a meter y cómo los voy a incluir, porque en los cortes secuenciales ya se puede ver que la lesión de mayor tamaño corresponde a un ganglio linfático que tiene una cápsula gruesa y que está bien delimitado, que midió mucho más que la neoplasia en realidad. Este es un corte histológico de la neoplasia principal que estamos viendo en el páncreas. Vemos una lesión que es una lesión que tiene una disposición en forma de nidos, donde podemos ver las monótonas, pequeñas. En otras áreas vemos la clásica distribución, que es a través de trabéculas, así como los nidos clásicos. A mayor talle vemos que esta lesión se encuentra del duodeno, infiltra los tejidos blandos adyacentes. De manera adicional, no se les olvide que tenemos que buscar, y el que busque encuentra, invasión neural o invasión linfovascular. Esta parte es muy peculiar porque hay autores que inclusive consideran que para evaluar la invasión linfovascular en este tipo de tumores es necesaria la realización de inmunohistoquímica como el CD34 o el CD31. Aquí les muestro un detalle, le hicimos marcadores de inmunohistoquímica. Esta es la cromogranina, donde se puede ver la lesión pancreática, cómo se extiende hacia la mucosa del duodeno transmural, afectando a este paciente. Este es un gran detalle. Hay que tener cuidado porque la cromogranina es un anticuerpo que se va a valorar en el citoplasma con una tinción granular, finamente delimitando cada una de las células neoplásicas. Y como ya comentaba el doctor Medrano, mientras mejor diferenciada sea la neoplasia, vamos a tener mayor expresión de cromogranina. Lesiones menos diferenciadas la van a perder. En otras áreas podemos ver que esta neoplasia cuenta con un índice. Este número, aquí donde están las áreas más rojitas, desde los círculos se ven las mitosis. Es un número mitósico alto. Este es un campo a seco fuerte a 40 por, donde pueden ver hasta 4 mitosis en ese mismo campo. Pero lo más importante en este caso es tener un índice de proliferación. Este es el Ki-67, donde otra de las peculiaridades que van a escuchar después es cómo lo mido. Entonces yo tengo que irme al área donde haya mayor expresión del marcador, lo pongo a un detalle de 40 por y yo cuento el número de células. La tinción en café es la positiva, mientras que la tinción en color azul son núcleos negativos, de tal manera que yo les muestro aquí de manera muy sencilla qué índice de proliferación tiene. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 núcleos, de los cuales al menos 3 son positivos. 3 de 10 es un 30%. De tal manera que esta lesión, a pesar de ser de 1.1 centímetros de eje mayor, tiene un índice mitósico alto y tiene un índice de proliferación muy alto para lo habitual. De tal manera que este es el reporte que nosotros dimos, es un grado histológico 3, un carcinoma neuroendocrino, se puede catalogar como célula pequeña con un Ki-67 del 30%, un alto índice mitósico de hasta una mitosis por un campo a seco fuerte. La necrosis tumoral no la encontramos, sin embargo esta lesión se estaba comportando bastante agresiva, infiltrando la pared del duodeno, el esfínter de Oddi y el tejido adiposo peripancreático en el borde posterior. Los bordes de resección fueron todos negativos, sin embargo el borde posterior del páncreas se localizó a 3 milímetros del borde marcado con tinta. Y de la disección linfática se disecaron 24 ganglios
ganglios, de los cuales 4 tuvieron metástasis sin infiltración ni ruptura de la cápsula. Esto es muy importante. Los ganglios los podemos de manera extensa dividir por regiones: peripancreáticos superiores, inferiores, anteriores, posteriores, mediales y laterales, así como les mostré la invasión linfática y vascular y la perineural, de tal manera que este paciente quedó catalogado como un tumor neuroendocrino en etapa 3, N1, M0. Vean, aquí les muestro algo bien interesante. Los tumores neuroendocrinos son muy especiales y muy complejos y tenemos mucho que aprender de ellos. Este es un ganglio linfático del paciente donde se puede ver esta zona rosa, que a mayor detalle se identifica que tiene células neoplásicas. Fue uno de los 4 ganglios linfáticos que tuvo metástasis, y comentaba con el doctor Medrano que estos cambios de esclerosis y fibrosis con muy poca célula neoplásica que todavía se ve que está literalmente viva o que está funcional y que conserva su morfología, eran lesiones que pocas veces habíamos encontrado. La mayoría de las veces no se encuentran en los ganglios linfáticos metastásicos estas áreas de fibrosis y de retracción, así como esclerosis, similar a lo que vemos en otros órganos como respuesta histológica. De tal manera que quizás una primera pregunta que todo mundo tiene es la nomenclatura y la pronunciación: ¿neuroendocrinos o neuroendocrinos? Endocrino, según la Real Academia Mexicana, es lo relativo o perteneciente a las glándulas endócrinas y a los productos que segregan, de tal manera que ya comentaron que son neoplasias heterogéneas, pueden ser expresoras o no expresoras de algunos marcadores, y el aspecto histológico es casi el mismo. Las características histológicas diferenciales son algunas de ellas, ya vimos: el aspecto histológico en algunos tumores, la proliferación, la producción o no de hormonas, así como las alteraciones moleculares. Y el comportamiento clínico. Los grado 2 son un dolor de cabeza porque pueden ser muy bonitos, muy bien diferenciados, pero manifestarse con alto grado de tumor extra sitio primario, por así decirlo, mientras que hay tumores pequeñitos que también puede ser la primera manifestación de este tipo de lesiones, de tal manera que sus características histológicas son relevantes en cierta medida, pero no para todo. Este cuadro yo creo que todo el mundo lo conoce y lo recuerda. Ha habido varias propuestas para tratar de hacer una clasificación y agrupar los tumores neuroendocrinos. Este es un estudio muy bonito del maestro Klimstra de gastropatología, donde se clasificaban como tumores neuroendocrinos bien diferenciados, moderadamente diferenciados o carcinoma neuroendocrino con un grado histológico bajo, intermedio o alto, y vemos cómo se sobreponen las clasificaciones de todos tratando de equiparar una con otra. Aquí lo importante es que afortunadamente ya ha habido consensos de los cuales ya se cuenta una clasificación como tal. Pero ¿qué pasa con estos tumores neuroendocrinos? Pues lo que pasa es que ya sabemos ahora, estas lesiones tienen un inicio con áreas de células de hiperplasia, células neuroendocrinas, que pueden tener una transformación y proliferación, lo que las lleva a displasia. La lesión precursora es diferente en cada área. En el páncreas, por ejemplo, se considera la microadenomatosis como la lesión precursora, que en este paciente se encontró, valga la redundancia. Sin embargo, se han visto en los diferentes estudios que hay inactivaciones de diferentes genes, como el bonjipelin-2 en la neoplasia endocrina múltiple, y que esto genera un primer golpe o daño genético, de tal manera que nos lleva a la hiperplasia y a la displasia, y esta displasia en tumores neuroendocrinos bien diferenciados. Se cree que siguen la clásica disposición o la clásica fisiopatogenia de bien moderado a poco diferenciado y una secuencia de hiperplasia, displasia y neoplasia. Sin embargo, hemos visto a lo largo del tiempo que el bien diferenciado puede tener una evolución maligna o comportarse muy mal, y que los factores
los factores genéticos son diferentes en cada una de estas lesiones y que al final de cuentas nos han llevado a estudiar la inestabilidad cromosómica. Ha habido adelantos, sí, porque en las metástasis de estos tumores neuroendocrinos, la pérdida de adhesión y la inducción del factor de crecimiento de tipo endotelial se ha visto que son muy importantes y que pudieran en algún momento ponderarse como un factor pronóstico de estos pacientes. ¿Cuál es la diferencia? Pues de la gráfica que vimos, que es 2010, a la del 2017, donde ya se hizo un consenso en relación a los tumores de páncreas, tenemos 3 puntos claves relevantes. Nuestros tumores neuroendocrinos van a ser bien diferenciados, grado 1, 2 o 3. Se separa el grado 3 en neuroendocrino, en tumor neuroendocrino y en carcinoma de neuroendocrino de células pequeñas o células grandes. Y un punto importante es que ya se ajustaron los puntos de corte en relación al número de mitosis y del Ki-67. Nuestro punto de corte hace varios años era unas mitosis de menos de 2 por 10 campos a seco fuerte, y el índice de proliferación era de 2, mayor de 2 o mayor de 20. Sin embargo, varios estudios han mostrado que este índice de proliferación, la reproducibilidad, el tipo de clona, inclusive factores poco considerados como es la fijación, puede afectar este índice de proliferación y dar un falso positivo, de tal manera que se ha visto que hay mayor reproducibilidad entre un punto de corte de un menos de 3%, de un más del 20%, y hacemos una asociación con el número de mitosis y el Ki-67, además de un cambio importante, que los Manen, que antes eran neoplasias endócrinas mixtas, se convirtieron en neoplasias endócrinas no neuroendocrinas mixtas, le hace adenocarcinomas combinados con tumores neuroendocrinos. En el resto del tracto gastrointestinal, como podemos ver, es poca la variación que se ve. Ya comentaron la distribución de los tumores, de las neoplasias neuroendocrinas de acuerdo al órgano de origen. En páncreas es más frecuente que tengamos tumores bien diferenciados que en otras áreas del intestino. Y se ha visto también que en órganos o sistemas, el más importante y el que se lleva la frecuencia es gastropancreáticos, como ya se vio anteriormente. ¿Qué hay de nuevo en estos tumores neuroendocrinos? Pues las alteraciones moleculares son frecuentes en este tipo de tumores. Los que están asociados a neoplasia endocrina múltiple son los de mayor frecuencia, seguidos de las mutaciones en los genes ATRX o en el DAX, y también mutaciones en la vía mTOR con alteraciones epigenéticas del gen de von Hippel-Lindau. ¿Qué pasa con estos carcinomas? La mayoría de ellos se ha visto alteraciones a nivel de PT53 y del gen del retinoblastoma, de tal manera que se propone que una célula madre puede dar origen a una célula precursora neuroendocrina primitiva, originar un neuroendocrino hormonalmente programado, una célula programada para una diferenciación endocrina, y que esto derive en un tumor neuroendocrino bien diferenciado. Sin embargo, se ha visto que por medio de otros estudios, esta célula madre es capaz de originar sin la secuencia de displasia y neoplasia, las neoplasias neuroendocrinas de grado 3 o de alto grado o poco diferenciadas. ¿Qué está sucediendo en esto? Pues se ha visto que esta célula madre tiene una célula precursora neuroendocrina primitiva, que hasta cierto punto hay muchas que son desconocidas o no se han podido ligar a estas alteraciones genéticas, de tal manera que estos tumores neuroendocrinos van a ser generalmente asociados a alguna mutación. Sin embargo, tener en mente que los esporádicos pueden tener carcinoma neuroendocrino por default y se cree que derivan de la célula precursora neuroendocrina primitiva sin pasar por la clásica fase de hiperplasia, displasia y neoplasia. De tal manera que estos son los síndromes hereditarios asociados a tumores neuroendocrinos gastrointestinales y pancreáticos. La neoplasia endocrina múltiple con el gen afectado de la menina produce múltiples tumores en estómago, duodeno y páncreas, pero tener en mente que no van
solos, la mayoría de las veces van acompañados. En el hospital hemos tenido la suerte de ver varios de estos tumores neuroendocrinos sincrónicos con algún otro más. El NEM tipo 4 con tumores gástricos y pancreáticos o tumores de la pituitaria o de paratiroides y el von Hippel-Lindau. De tal manera que hay que tener en mente que estos síndromes hereditarios podemos tener diferencias en la producción de hormonas. El tumor neuroendocrino, cuando está asociado a neurofibromatosis tipo 1, generalmente pueden producir somatostatinomas duodenales y pancreáticos. Cuando están asociados a esclerosis tuberosa, insulinoma y somatostatinoma pancreáticos, así como no dejar de ver al paciente de manera integral, que esto es muy enriquecedor para todos. A veces es sugerirles que hay que buscar algún síndrome o bien nosotros, al momento en que nos dan a la data clínica, podemos ir a buscar de manera intencionada alguna de estas características o alguna de estas lesiones. ¿Qué otros factores pronósticos y biomarcadores terapéuticos tenemos? La invasión vascular y perineural, que hace muchos años se consideraba que si veíamos invasión linfática y vascular, pues eso era igual a carcinoma neuroendocrino. El uso de marcadores como el CD34 o el D240 para distinguir si eran realmente invasión linfático vascular y remarcar el área en que la célula neoplásica estaba invadiendo. Las características histológicas inusuales como el cambio de células claras o el cambio oncocítico se ha visto que tiene, a pesar de que el grado histológico no se incrementa y el de diferenciación tampoco, se ha visto que tienen un factor pronóstico discretamente peor que al de tipo clásico. El patrón trabeculado, el festoneado o henido se comporta mejor entre paréntesis que aquel que tiene células claras o cambio oncocítico. Y en relación a esto hay que tener mucho cuidado porque el neuroendocrino, cuando tiene cambios de células claras o oncocítico, se nos puede confundir con carcinomas de células acinares o carcinomas de los conductos pancreáticos y ya cambia totalmente el abordaje de estos tumores. Ya se concluyó a partir del 2010 que no era necesario el cuantificar la angiogénesis o la apoptosis, que es diferente al número mitósico. Y también queda en tela de juicio si la citoqueratina 19 está asociada o no a un mal pronóstico. Se quería ponderar hace algunos años que la expresión de la queratina 19 estaba asociada a un pronóstico más agresivo de estos tumores. Sin embargo, las series parece que son divergentes en relación a la expresión de este marcador. Para contraste, quiero mostrarles este otro caso donde también es un producto de Whipple. Aquí podemos ver un segmento del antro gástrico, se distingue el píloro, vemos la cabeza de páncreas nuevamente, vemos el segmento del duodeno, el ámpula de Vater y como les decía, hay que identificar perfectamente los conductos. Aquí tenemos que esta se disecó de manera completa el conducto junto con la vesícula biliar de tal manera que la pieza quedó completa. Podemos ver también que, por ejemplo, en esta zona inferior y hacia el proceso uncinado, muy pegado hacia el cuello del páncreas, tenemos una lesión bastante grande de aspecto rojizo, blanco, gris, donde podemos ver a mayor detalle la disección de estos conductos pancreáticos. Entonces, es importante que ustedes nos den datos clínicos para ver hacia dónde me voy a mover. No es lo mismo pensar en trabajar mi producto de Whipple. Si ustedes me comentan que la lesión depende del conducto pancreático o del conducto biliar o de la ámpula de Vater, porque también el muestreo va a ser diferente. Aquí les muestro un gran detalle de esa misma lesión donde se identifica la mucosa del duodeno. Vemos el ámpula de Vater y gran volumen tumoral donde se puede ver estas lesiones rojas con áreas blanquecinas, nodulares, bien delimitadas, que es la imagen clásica de los tumores neuroendocrinos. Para sorpresa de todos nosotros, la lesión principal fue de la ámpula de Vater. Como pueden ver, el cuello y el proceso uncinado estaban completamente respetados y las lesiones estaban paralelas y a un lado de toda la resección. Aquí podemos ver que cuando se hizo el muestreo extenso, era un gran volumen tumoral de ganglios linfáticos que tuvieron
tumor neuroendocrino metastásico, de tal manera que hay que tener mucho cuidado con la disección de las piezas quirúrgicas y no dejarse llevar por donde está el mayor volumen tumoral. ¿A qué lleva esto? Pues solamente quiero dejarles como último mensaje para llevar a casa que depende la localización, el tamaño del tumor y la focalidad van a ser importantes. El diagnóstico va a ir a la mano del grado histológico y el grado de diferenciación y no confundir estos dos. Mi grado histológico está en relación a la conducta biológica que va a tener mi tumor, mientras que el grado de diferenciación, qué tanto se parece a la célula que le da origen. De tal manera que ustedes pueden ver en este par de Whipples dos lesiones pancreáticas, una muy pequeña con gran actividad tumoral, una muy pequeña con poca actividad tumoral, pero con una metástasis muy pronunciada, de tal manera que la conducta biológica de estos tumores es muy diferente, depende el sitio y depende la producción hormonal o no, así como el grado histológico, la diferenciación histológica y el índice de proliferación. Esta es la última. De tal manera que el diagnóstico de este caso fue un tumor neuroendocrino bien diferenciado a pesar del gran volumen tumoral. No se encontraron en ningún lugar un alto índice de mitosis como el primero que vimos, ni tampoco encontramos un Ki-67 muy alto. Muchas gracias, doctora Leanda. A continuación, el doctor Karim nos hablará de lo que es el manejo sistémico con una casuística muy interesante que tiene original acerca exclusivamente de tumores neuroendocrinos pancreáticos. Adelante, doctor Karim, por favor. Buenas noches, gracias por la invitación a este foro. Estaba viendo que la verdad es que es un foro bastante grande. Muchas gracias. Gracias, doctor Medrano, por la participación en este foro. Y sí, justamente vamos a revisar un poco el tratamiento sistémico. Es importante decir que voy a enfocarme mucho en lo que se ha dicho en la parte de patología, grado 1, grado 2, porque para nosotros en oncología es algo como muy interesante que podamos tratar este tipo de neoplasias sin la necesidad de la quimio de entrada, ¿no? Y vaya que ha cambiado no solamente la cuestión de los desenlaces oncológicos en cuanto a sobrevida global, sobrevida libre de progresión, pero también la parte de calidad de vida, tomando en cuenta que esta enfermedad debuta como una situación, digamos, catastrófica para estos pacientes con un síndrome carcinoide, mucha diarrea, el flushing, todas estas situaciones que, bueno, pues es una entidad clásica, ¿no? Incluso publicada en algunas revistas donde tenían que inyectarse, ¿no? Análogos de somatostatina, como si fuera insulina, hasta 8, 10 veces, incluso hasta hay un caso hasta de 22 veces al día, ¿no? Y cómo va cambiando esta calidad de vida de los pacientes en los funcionantes. Sin embargo, en la parte de los no funcionantes, vaya que hay una parte que ha ido cambiando, ¿no? En esta controversia, desde la percepción de la enfermedad que estaba originalmente tratada por endocrinólogos y después por la parte de oncología, después sometida a estos desenlaces oncológicos, como lo mencionaba, ha cambiado mucho. Lo que queda claro y lo que decía la doctora de Anda es categórico, ¿no? Es un comportamiento maligno, es una entidad neoplásica maligna. Por definición, estamos frente a así sea un curso clínico no tan agresivo como un adenocarcinoma, tanto en intestino medio, intestino distal o pancreáticos, estamos frente a una entidad que se va a comportar como un cáncer finalmente. Simplemente para redondear, 90% son de novo y 10% tienen esta asociación genética.
Y lo que sí está bien establecido es que el comportamiento clínico depende mucho de las características. Si es funcionante, no funcionante, el sitio primario le va a dar un valor pronóstico, ¿no? Per se, es diferente cómo se va a comportar un pancreático o un intestino medio. Y el grado histológico, por supuesto, el grado histológico, como lo marcaba la doctora Diana, pues es fundamental. Y lo que sí es que si pusiéramos una gráfica de páncreas versus intestino medio, páncreas es mucho más agresivo. La epidemiología de los tumores neuroendocrinos a nivel global ha cambiado mucho a partir del año 2010, que es justamente este consenso cuando se establecen bien los criterios, características de OMS para la diferenciación de las neoplasias neuroendocrinas. Y bueno, hay un repunte específicamente para el año 2010, ¿no? Y es el que más, a partir de tubo digestivo. Esto quiere decir que cambia lo que decía el doctor Medrano de inicio, donde pacientes que tenían sobrevidas largas, partiendo que era o considerando un adenocarcinoma, pero con una sobrevida que sobrepasa lo habitual de esta enfermedad catastrófica, pues en realidad podríamos hablar de más bien un tumor neuroendocrino. Y entonces con los criterios que se conformaron de la OMS, pues parece que esto es mucho más claro. Entonces, voy a hablar de la parte de la evidencia en cuanto al manejo sistémico y les voy a presentar también la experiencia local. Inicio con este estudio, el estudio ya pivotal, el estudio Clarinet, es del anriótido, un análogo de somatostatina, digamos más reciente que el octreótido, pero inicio con él porque en realidad este estudio implica unas características ya detalladas de clasificación por la OMS en el año 2010 y también incluye tumores ya bien estructurados y bien diferenciados del páncreas. Entonces, incluye intestino medio, primario no conocido y también un buen número de pacientes con tumores pancreáticos, bien estudiados, bien clasificados y con una alta expresión de receptores de somatostatina ya evaluados por esta imagen dinámica, ¿no? Entonces, la aleatorización a recibir el anriótido versus placebo y con estos criterios también muy puntuales oncológicos sobre vía libre de progresión como su desenlace primario y evaluaciones periódicas bien establecidas a través de imagen dinámica no funcional, digamos, de entrada. Entonces, como pueden ver, un buen número, 40% del grupo estaba representado por tumores pancreáticos en el caso del anriótido y en el grupo control era un 48%. El índice de proliferación, un grado bajo, un KI67 en 0 y 2% de prácticamente el 70% y un grado 2, el 30%. Lo que es importante, los resultados, vean como en el subgrupo del anriótido a la dosis estándar, pues no alcanza la mediana en sobrevida libre de progresión, mientras que para el grupo placebo la mediana fue de 18 meses. Mejor pronóstico que los tumores, digamos el adenocarcinoma pancreático, pues sí, pero de todas maneras tiene un periodo de límite, ¿no?, para la progresión. Y en el caso de los análisis de subgrupo, vemos que el análogo finalmente funciona para todos los subgrupos y en el caso de páncreas sí tiene una reducción en el riesgo de progresión de un 42%. Y este beneficio, si bien fue un desenlace secundario, pero vemos que se mantiene para la semana 96, estamos hablando de 2 años, ¿no? Y esto también mantiene un buen control de la enfermedad. Eventos adversos, lo que les decía al inicio, la verdad es que nos sorprende mucho, ¿no? Nosotros acostumbrados al manejo de estos altos perfiles de toxicidad con la quimio. Y bueno, pues al utilizar esta terapia, digamos, con análogos, pues la verdad es que no nos tiembla mucho la mano, no nos quedamos tranquilos, el paciente pues realmente 100% ambulatorio. Y lo que podemos ver es que hay una corrección en cuanto a los eventos adversos gastrointestinales, mucha toxicidad gastrointestinal, tal vez hay algo de diarrea, pero más allá de eso no lo hay. Y bueno, la contraparte, bueno, fue esta historia, ¿no? Este estudio realmente relevante con un enfoque por esta transición en cuanto al paciente que se aplicaba 22 veces octreótido acuoso, ¿no? Al cambio a uno de acción, digamos, larga, una acción prolongada, que fue el octreotidolar.
pero no incluye la clasificación, o sea, por eso es que no tiene mucha aplicación el estudio PROMIT para este subgrupo de pacientes de tumores neuroendocrinos pancreáticos, pero sí que lo cito porque en realidad era lo que disponíamos anteriormente, y de ahí voy a mostrar algo de evidencia. Ciertamente aquí este estudio, lo que les decía, lo más rescatable es la funcionalidad que había. El 40% de los pacientes que estuvieron, tenían tumores funcionantes y fueron tratados con octreotide. Ciertamente la sobrevida libre de progresión no está marcada como el estudio Clarinet, pero es importante decir que aquí también se consideró la falla de tratamiento con base a los síntomas. Es decir, aquí no era una entidad 100% de progresión por imagen o lo que sea, no, aquí finalmente también los síntomas eran considerados como una falla. Y bueno, nosotros en el hospital tenemos una historia ahí, digamos, importante con tumores neuroendocrinos. La verdad es que ha habido una participación muy fuerte justo del servicio de patología, que si no es por ellos y los servicios quirúrgicos, que la verdad es que son quienes proveen todo este material para poder hacer la evaluación, pues no podríamos tener estos diagnósticos así como muy puntuales para poder tomar decisiones. Entonces, nosotros tenemos esta cohorte de pacientes tratados, evidentemente enfermedad avanzada, ¿no? De prácticamente 12 años de pacientes que tenemos en este subgrupo. Y lo que sí puedo decir es que, bueno, esta cohorte representa evidentemente pacientes en enfermedad avanzada que fueron tratados con cualquiera de los dos análogos. Evidentemente, la historia pues nos remonta un poquito más atrás porque en realidad hasta 2010 pues no teníamos lanreotide. De hecho, me parece que llegaron 2014 es cuando empezamos a usar lanreotide formalmente, pero nos ayuda para comparar la eficacia, cosa que no está descrita formalmente en los ensayos clínicos. Lo que les decía yo, la eficacia o el uso de octreotide en el neuroendocrino pancreático. Pero bueno, en estas curvas es muy evidente la diferencia que puede haber o que hay más bien entre un intestino medio, un neuroendocrino de intestino medio representado por esta curva naranja, en comparación con esta curva azul que representa la morada que representa al neuroendocrino pancreático. Hay una diferencia en la mediana de 31 contra 24 meses, con una diferencia estadísticamente significativa. Lo que es de llamar la atención es que, bueno, en cuanto a la temporalidad, en cuanto a la sobrevida global, independientemente del análogo que se haya usado, tanto lanreotide como octreotide, digo, no es un estudio comparativo, pero finalmente tenemos la experiencia de los dos análogos de somatostatina y llama la atención que en realidad no hay una diferencia estadística. Podríamos usar, o hemos usado estos dos y en realidad la supervivencia pues no marca una diferencia, ¿no? 94 para la corte con lanreotide versus 117 meses para aquellos que habían estado con octreotide. Pues a lo mejor numéricamente, pero estadísticamente no es que marque mucho y realmente yo creo que aquí lo que falta es madurar un poquito más estas cortes porque hemos hecho algunos ajustes ahora con los criterios de la OMS a partir del 2010. Y bueno, lo que hemos visto es que realmente la parte que pudiera haber algo de cambio es que los pacientes que tienen alguna comorbilidad, pues sí es que tienen un peor pronóstico para la sobrevida libre de progresión. Y en el caso de los tumores que tienen la región afectada a nivel de cuerpo de páncreas, sí tienen una diferencia ahí, digamos, una tendencia en cuanto a una menor sobrevida en comparación al resto, ¿no? Igual lo que pasó en cuanto a una tendencia también en cuanto a la sintomatología, un poquito mejor para aquellos que tienen ECOG de 0 versus aquellos que tienen un síntoma atribuible al tumor. Tomando en cuenta esto, bueno, pues el paciente tiene un límite, ¿no? Tiene un límite de tiempo en cuanto al manejo para la primera línea y bueno, pues tenemos que introducir la segunda línea, la cual sí que ha sido importante y algo que es interesante es que parece que hay un efecto no tanto de resistencia, sino más bien tal vez un poco de tolerancia en cuanto al análogo de somatostatina. Y podemos ver que en este estudio de Clarinet Forte, el hecho de acortar los periodos, les digo, no, es algo que no tiembla mucho, ¿no? De poder acortar los ciclos
porque pues como no tenemos esta toxicidad atribuible a la quimioterapia, pues hacemos este tipo de ajustes y no es tan tóxico como uno pensaría, ¿no? Bueno, pues aquí en este estudio, pacientes que habían progresado una primera línea de dos cortes, una para pancreáticos y otra para intestino medio, se les reintrodujo a un periodo más acortado el análogo de somatostatina. En lugar de ser de 28 días, se acortó a 14 días, y lo que podemos ver es que en el grupo de pancreáticos, tenían una sobrevivencia de progresión de 5.6 meses y para intestino medio de 8.3 meses. Respuestas, pues predominantemente enfermedad estable, pero con tasas de control bastante buenas, de 43% para la semana 24 y de 23% a la semana 48. En cuanto a la terapia, digamos, ya bien establecida, para la evidencia, tenemos estos ensayos clínicos específicamente con inhibidores del mTOR, ¿no? Un estudio, la verdad, interesante con la introducción de everolimus a la progresión de un tumor previamente tratado, específicamente a nivel pancreático, ¿no? Porque también sí que los hay para intestino medio, para funcionantes y para bronquiales, pero centrémonos en la parte pancreática. Radiant 3, el estudio que aleatoriza a los pacientes a recibir everolimus versus placebo, y lo que medía como objetivo primario la sobrevivencia y progresión, pues sí que hubo un resultado favorable, 11 meses de sobrevivencia y progresión para aquellos pacientes que han recibido everolimus versus 4.6 meses, una diferencia estadísticamente significativa, reducción de riesgo de progresión de un 65%, y en cuanto a la sobrevivencia global, bien, se consideran como datos inmaduros aún, pero es que hubo entrecruzamiento y entonces va a ser un poco difícil interpretarlo, ¿no? En este caso, ninguno de los dos subgrupos lo ha alcanzado. Y bueno, algo que también con su efecto anti-VEGFR, partiendo de una neoplasia vascular, ¿no? O vascularizada, el bloqueo del receptor de VEGF, bueno, pues parece un target interesante. Bueno, pues está el Zoom 111, ese estudio de Raymond, lo mismo, un diseño muy parecido a lo que fue el estudio de everolimus, con la diferencia que se usa una dosis diferente o distinta a la parte de renal, ¿no? 37.5 miligramos, uso continuo de sunitinib versus placebo, y bueno, lo que se evaluó como desenlace primario, igual una sobrevivencia libre de progresión. Los resultados muy similares a lo que se había observado con everolimus, 11.4 contra 5.5 meses, y para sobrevivencia libre de progresión y para sobrevivencia global no alcanzada, ¿no? En este caso para el grupo de sunitinib, mientras que para placebo sí es que hubo una diferencia. Entonces hubo una reducción de riesgo de progresión de un 59%. Y bueno, el último inhibidor de cinasa que se ha evaluado es el surufatinib, ¿no? Presentado ya también en algunos congresos internacionales y publicado el año pasado. Bueno, mismos diseños, pacientes con tumores neuroendocrinos progresivos, predominantemente orientales, un estudio chino, ¿no? Pero con un impacto importante, porque los resultados sí que llaman la atención. Para sobrevivencia global aún son datos inmaduros, pero hay una reducción del riesgo de muerte o progresión de un 51%. Y en realidad prácticamente todos los subgrupos se ven igualmente favorecidos. Y bueno, en el último ASCO se presentó esta validación, un análisis interino de un grupo que se formó en Estados Unidos para validar justamente la información desarrollada en Oriente. Y realmente, bueno, pues sí que se ven algunos datos interesantes, ¿no? Para el grupo pancreático, si bien son pocos pacientes, pero hay una tasa de respuesta, digamos, de lo más elevado para inhibidores de cinasa, de un 18%, y una tasa de control de la enfermedad que alcanza el 90%, ¿no? Con cambios importantes y una sobrevivencia libre de progresión de 15.2 meses, algo que rebasa un poquito más a lo que teníamos con everolimus y sunitinib. Y bueno, lo que ha quedado también ya como un estándar, pero he de decir, como para intestino medio, que fue el estudio de validación de NETTER-1, en este caso no se incluyeron pacientes pancreáticos, a pesar de que, bueno, pues uno pensaría que al tener un alto índice de expresión de receptores de análogos de somatostatina, pues es una enfermedad igualmente susceptible de tratamiento que lo fue
para intestino medio. Pero bueno, finalmente este estudio es muy, muy relevante porque, bueno, pues es el que tiene las medianas de control de la enfermedad más largas y, bueno, pues de hecho es uno de los proyectos fuertes en el hospital, como lo ha dicho el doctor Medrano. Entonces, incluye este grupo de pacientes. Pero bueno, independientemente de eso, los resultados en páncreas se han presentado recientemente, no estaban publicados en NETER-1, pero sí que en un estudio que se llama NETER-R, que tiene poco que se presentó este año en el ASCO. En realidad vemos que tiene muy buenas tasas de control de la enfermedad del 60%, con medianas en la sobrevida y la progresión que pues rebasan a cualquiera de los inhibidores de cinasa, 29.5. De hecho, duplica prácticamente a surufatinib, sin estos perfiles de toxicidad como los inhibidores de cinasa, ¿no? Tiene lo suyo también el lutecio, pero las características es que no están con la mucositis, diarrea y todo esto como lo tienen los inhibidores de cinasa. Y en cuanto a las tasas de respuesta, vemos que sí incrementa de una forma importante, ¿no? Alcanzando entre un 40, 50, de acuerdo al tipo de investigador que haya sido, pero bueno, son las respuestas más altas que hemos visto para la cuestión parcial. Y en cuanto a la estabilidad de la enfermedad, digamos el resto, ¿no? 37, 34%, ¿no? Y lo que vemos es una baja tasa de fuga del tratamiento, de fuga del beneficio, con una enfermedad, con progresión de la enfermedad, pues entre un 10 y un 20%, ¿no? O sea, más razonable incluso que cualquiera de las terapias previas. En conclusión, bueno, vemos que estamos frente a una enfermedad ciertamente muy, muy heterogénea, ¿no? Dependiente tanto del sitio primario como de las características histopatológicas. No queda duda que el manejo primario en el grado 1 y grado 2 es el análogo de somatostatina. Por supuesto, e insisto, pues todo tiene un límite, ¿no? Y cuando se llega a este límite, pues es donde empezamos a buscar la mejor de las opciones. Pero quedándonos con los análogos de somatostatina, bueno, pues el control es bastante bueno. Los perfiles de toxicidad, la verdad es que muy, 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 pues atractivos para nosotros como oncólogos, ¿no? Ciertamente la evidencia supera, ¿no? La parte del anriótido sobre octrótido, pero no el diseño, no hay estudios comparativos, ¿no? Nosotros no tenemos esta evidencia en la práctica, no hemos visto que haya una diferencia fuerte entre uno y otro, así que bueno, pues la verdad es que seguirán siendo útiles cualquiera de los dos. Creo que en cuanto a los inhibidores de cinasa, pues no hay uno sobre otro, se parece muchísimo sunitinib con everolimus. Y en el papel de los radionúclidos, si bien la parte que muestra NETER-R es aún inmadura, creo que trae un perfil bastante bueno, con cifras bastante interesantes, como para poderlo aplicar en un futuro no muy lejano. Y con eso concluyo mi ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Karim. Para cerrar la sesión, presentaremos un caso de lo que, bueno, pues frecuentemente pues ya vimos la estadística y lo que se hace en el Hospital de Oncología bajo un tumor neuroendocrino, a cargo del doctor Luis García, actual jefe de sarcoma digestivo. Se ve muy joven, pero la verdad es que ya tiene muchos añitos a cuesta. Entonces, adelante, doctor Luis García, por favor. Gracias. Bueno, déjenme poner esto en paz y listo. Ok. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, Luis, la podemos ver. Correcto. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Ya vi la cantidad de audiencia que tenemos. Les agradezco muchísimo su participación. Como siempre, al final siempre los que quedan son un poquito más apresurados, pero voy a procurar hacerlo más breve, pero también interesante para todos ustedes. Miren, los tumores neuroendocrinos per se son muy interesantes, como vimos las excelentes participaciones que hizo la doctora, el doctor y por supuesto el doctor Karim. Y la realidad es que vamos a cerrar esto con un caso clínico que es totalmente del hospital, y invitarlos a todos pues para que tengan mayor interés en estas neoplasias que muchas veces están subdiagnosticadas y las pasamos por alto. Bueno, nosotros recibimos un paciente de 46 años. Denme un segundo que aquí me aparece un letrero que deseo borrar. Por favor.
Listo, gracias. Recibimos un paciente de 46 años, el cual no tiene antecedentes de importancia, más que de índole personal, pero sí de su familia, tiene un cáncer de páncreas en línea materna. En el año 2015, cabe señalar que esto no fue en nuestro servicio, se detectó o debutó con dolor en hipocondrio derecho, el cual no tuvo signos de diarrea, rubicundez o lo que llamamos síndrome de Flushing, y fuera también de nuestra unidad hicieron estudios de tomografía, ultrasonido, detectando una lesión multiquística segmentaria de los segmentos 5 y 6 del hígado. Hasta ahí solamente se había comentado eso. Con el protocolo completo en el hospital donde se trató, se determinó efectuar una cirugía dirigida hacia el hígado. El 27 de octubre del 2016 se llevó a cabo una bisegmentectomía del 5 y 6, no refiere más, encontrando una lesión de 2 por 2 centímetros, y de 6 centímetros y otra lesión de 2 por 2 peripancreática, de la cual se intentó realizar un procedimiento de Whipple, pero por involucro vascular que reportan durante el hallazgo quirúrgico no se realizó. El reporte de patología nos es compatible con una metástasis de carcinoma neuroendocrino, que la doctora de Anda ya nos comentó los detalles, y con nosotros llega para su valoración posterior. En ese trayecto le hicieron un ultrasonido endoscópico el 1 de noviembre, el cual encuentra una lesión sólido-quística de la cabeza del páncreas, la cual recalcan en el ultrasonido endoscópico sin involucro vascular. Hacen una BAF por esta vía y encuentran una lesión papilar de conducta indeterminada. Para el 22 de noviembre se lleva un intento de procedimiento de Whipple. Al parecer también es un grupo oncológico y vuelven a notar lo mismo, que es un intento fallido por múltiples adherencias, aclarando esta parte. La revisión de laminillas que nosotros recibimos es lo que la doctora acaba de comentar, era un tumor metastásico al hígado, que ya claramente comentó, y con nosotros llega el día 12 de diciembre del 2016, donde hacemos una evaluación completa. Cabe señalar que nosotros recibimos pacientes de este tipo todo el tiempo, pero seleccionamos casos como estos y los llevamos a una clínica multidisciplinaria con el fin de que los pacientes tengan una mucho mejor oportunidad diagnóstica y terapéutica. En la misma valoración, adelantamos un poco y oncología médica con el diagnóstico de una metástasis de neuroendocrino pancreático de grado que habíamos comentado. Se inició manejo con la Lanreotide 120 miligramos cada 28 días del 2016 hasta el 2021, que era un manejo que al parecer se había ya establecido desde un inicio. Bueno, hasta este momento, si repasamos, de acuerdo a nuestra clínica, todas las especialidades que participaron para poder que a este paciente tuviera una mejor oportunidad, concluimos en que la presentación se fue como una metástasis, aunque algunos habían platicado etapa clínica 4. Esto es para recordar que se manejan totalmente diferente, no tiene nada que ver con un adenocarcinoma. La cromogranina por parte del laboratorio de hormonas estaba elevada, la parte de medicina, de oncología médica nos apoyó con la bioterapia y de acuerdo a los informes de patología, pues también habíamos tenido ya bien caracterizada la lesión. El siguiente paso era continuar con una de dos vertientes, o obteníamos el estándar de tratamiento, que es la resección quirúrgica, o manteníamos la bioterapia, y posteriormente, con todas las demás especialidades aledañas, hacer un seguimiento. Decidimos el primero, así que hicimos los análisis pertinentes preoperatorios, de los cuales destacaba que la cromogranina A, de haber estado en 39, había únicamente elevado a 45. De estudio de gabinete, hicimos un octroscan, ya que en ese momento carecíamos de un estudio formal de PET, y nos habían mostrado la concentración del radiofármaco en el área de la cabeza del páncreas. Hicimos una resonancia magnética, la cual reportaba un tumor en el proceso uncinado con dilatación de los conductos biliares y conducto pancreático sin afectación vascular, casi lo mismo que nos decía la tomografía. En la tomografía, en este corte axial que nosotros podemos ubicar, con nuestra flecha de color naranja identificamos la cabeza del páncreas en una fase arterial, con la flecha blanca identificamos la endoprótesis que se ve ahí con cierta regularidad y cierta distorsión, y la neoplasia.
Sin embargo, al hacer el análisis más detallado que ustedes ya conocen con la pieza que la doctora maravillosamente montó, encontrábamos una segunda lesión que no nos podíamos explicar por qué era esta. Esta segunda lesión aparecía una vez que se generaba el contraste. Como todos sabemos, los tumores neuroendocrinos generan un destello o una captación, una hipercaptación mucho más desarrollada que el resto de los tejidos. Y en esta área aparecía un área heterogénea dentro de la lesión. En la fase venosa observamos en el corte coronal el mismo comportamiento. Ahí tenemos la prótesis, ahí tenemos el tumor, la cabeza del páncreas, y ahí tenemos el tumor. Si ustedes se fijan, al lado superior de la flecha roja, identificamos perfectamente esa lesión redonda, simétrica y con un interior heterogéneo. En el acercamiento, nuevamente, nos causaba un poquito de descontrol. Ahora ya viéndolo en retrospectiva, sabemos que es el ganglio que habíamos visto y no el primario. Y esto había sido después de haber sido tratado en la reótide. En el corte sagital incluso vemos nuevamente este comportamiento y es muy poco común encontrarlo así. Realmente lo que ocasionaba la obstrucción, donde está la flecha del tumor, era minúsculo, 1 por 1, comparado con el ganglio que teníamos a continuación, que era la segunda lesión. El resultado de la resonancia magnética era exactamente el mismo. Aquí vemos nuevamente un acercamiento, la cabeza del páncreas, esta es una fase T1, la endoprótesis y el tumor que veíamos con la segunda lesión que tenía un reforzamiento, igual en la fase T2, que nos desconcertó al principio. Por lo tanto, decidimos como parte de la guía o siguiendo las guías de tratamiento, a efectuar la cirugía. Y llevamos el día 9 de junio del 2021 un procedimiento de Whipple, en el cual encontramos un tumor en la cabeza del páncreas con una extensión al proceso uncinado, sin involucro a vasos mesentéricos, con proceso adherencial severo en la clasificación de SOCL 3, y un sangrado de 700 mililitros sin datos de metástasis a otro sitio. La evolución posquirúrgica fue satisfactoria y al 7º día lo dimos de alta después de haber iniciado la vía oral al 5º día. Este es un pequeño video en el cual observamos en un inicio el hecho quirúrgico, puesto que nosotros hemos desarrollado en casi todos los pacientes que operamos de Whipple la variante que es Traverso-Logmaier para mejor función de la nutrición y del vaciamiento gástrico. Sin embargo, cabe señalar que en este caso hicimos el procedimiento convencional debido a las adherencias y a la posibilidad de que no funcionara nuestra anastomosis en duodeno. Aquí tenemos un pequeño video de cómo terminó la disección. En este estamos ejemplificando la vena porta, la intersección mesentérico-portal y la esplénica. Ahí debajo tenemos la cava. Evidentemente, después de un poco de trabajo de haberle hecho, ahí está el muñón del conducto colédoco. Y medialmente vamos a señalar el muñón de la arteria pancreatodenal, que es la primera rama de la arteria hepática. Nosotros hemos desarrollado, les comentaba, la posibilidad de hacer el corte del páncreas un poquito después para que evitemos la salida del fluido pancreático que creemos genera mayor inflamación. Ahí tenemos la cabeza del páncreas y tenemos realizado el puenteo. Esta es una variante que ha funcionado, no se aplica a todos evidentemente, pero ahí el tumor está embebido dentro. Con esto ya ahí tuvimos la disección que ameritaba el caso y evidentemente habíamos hecho la disección linfática estándar que es en la parte iliar, en el hígado. Y a continuación les vamos a mostrar en el momento en que realizamos, una vez separado todo esto, que dejamos al final, en este caso, el corte del páncreas, para poder dejar al final la irritación que produce a los tejidos. El resto del líquido pancreático. Este corte lo podemos realizar por vía de una electrocirugía, o en este caso, como están viendo ustedes, lo hicimos por vía de un bisturí. Y evidentemente, haciendo
mucho cuidado sobre todo los vasos mesentéricos que están debajo, ya separados debidamente. Bien. Entonces, una vez que concluimos la resección, nuestro lecho quirúrgico queda así explicado, como habíamos señalado: arteria hepática, vena porta, conducto colédoco y páncreas para hacer las anastomosis pertinentes. Una vez concluido, hacemos la hepatoyeyuno anastomosis término lateral, al igual que la pancreatoyeyuno. En este caso utilizamos pues la técnica de hacerlo por detrás del colon y por debajo de donde estaba el antiguo trace. Y aquí es la pieza montada en una maqueta. Insisto, la doctora nos hizo un excelente trabajo de montaje, pero yo invito a todos los que ven que son cirujanos y que son patólogos, que pidan a sus cirujanos y los cirujanos hagan el esfuerzo por generar una verdadera y orientación adecuada de las piezas, no solo en neuroendocrinos, sino en todos, pero en este caso particular es importante porque no podíamos saber la segunda lesión a qué correspondía, para que los márgenes sean totalmente evaluados de manera adecuada. Y bien, el reporte final, como la doctora nos dijo, que es un tumor neuroendocrino poco diferenciado, de 1 por 0, 1 por 1 centímetros, ese era el tumor, como lo vimos en la imagen, y llama verdaderamente la atención el caso que la lesión es pequeña, pero el ganglio que está aledaño era el que estaba junto con la lesión causando la obstrucción biliar en el espécimen. Nuevamente, lo que la doctora pasó es muy interesante, de verdad, increíblemente bien montado. Creo que es un trabajo extraordinario y que todos deberían de hacerlo lo más parecido. Y pues con esto el diagnóstico pues se concluyó en este grupo. Actualmente el paciente pues está en seguimiento y por la parte del caso clínico es todo. Gracias por su participación y nos pasamos, creo que, a la siguiente fase. Muchísimas gracias, doctor García, y a todos los ponentes por las excelentes presentaciones. Y bueno, tenemos unos minutos para algunas preguntas muy puntuales. Un tema por demás complejo. La primera pregunta al doctor José Alberto Roldán García es para la doctora Yasmín. Nos pregunta, doctora, ¿cómo hace la diferencia entre un tumor neuroendocrino grado 3 y un carcinoma neuroendocrino grado 3? Hay 67, índice mitóxico. Ok, muy bien. La segunda pregunta es para el doctor Karim. El inicial manejo con análogos de somatostatina, ¿cuál es el que usted elige en primera opción? ¿Hay una secuenciación? Ya nos comentó los estudios, se tiene que usar siempre la Lanrotide, y bien, cuando ya hay resistencia a la Lanrotide, hay un escalamiento de dosis o bien se cambia de análogo. ¿Cuál sería la conducta a seguir? Bien, la evidencia bien estructurada marca que se favorece en pancreático el inicio con Lanreotide. No hay un estudio que los valide uno contra otro. Entonces, en pancreático, la evidencia hay que marcarla bien con el inicio del Lanreotide. Rotar del Lanreotide a octreotide no está bien descrito. Lo que sí está establecido, bueno, pues es la reducción de dosis, pero no tanto como estándar. Dejaría como primera línea Lanreotide cada 28 días y de ahí, si es que se dispone, la rotación tanto al everolimus o sunitinib como la segunda línea. Y bueno, me esperaría, la verdad es que le veo muy buena evolución a la parte del lutecio que esa escalaría como hasta para la segunda línea, ¿no? Y dejando afuera los inhibidores de cinasa. De acuerdo. Doctor Luis García, en enfermedad metastásica y enfermedad locorregional resecable, ¿cuál es la conducta? ¿Hacer en un primer tiempo ambos? O bien, en cada momento, considerar de acuerdo a la funcionalidad alguna conducta en particular. Sería la primera pregunta. Y la segunda, en el caso, y aquí es una pregunta compartida con la doctora Leanda, de enfermedad metastásica de primario no conocido, ¿cuál sería la conducta? ¿Sería una conducta quirúrgica? ¿Sería una conducta sistémica? ¿Sería para el doctor Karim? Y la pregunta para la doctora Leanda, ¿tenemos lesiones neuroendocrinas primarias de hígado o todas son metastásicas? Ok.
Bueno, contestando la primera pregunta, casi todos los artículos publicados, guías y revisiones de neuroendocrinos de páncreas están acertados en que el máximo esfuerzo quirúrgico es el adecuado. Hay variaciones en el tamaño y también en el grado de diferenciación en el caso del Ki-67. Hablan de 10 centímetros, hablan de 3 centímetros, pero la realidad es que todos coinciden en que el tratamiento quirúrgico del primario, en ese mismo momento, la metástasis, si es posible, es el tratamiento de elección. En este caso fue primero la metástasis porque no se percataron fuera de nuestro grupo que había un primario en páncreas. Pero también es válido, también existe muchísima literatura que si se puede quitar la metástasis y después ir por el tumor primario, es válido y no afecta la sobrevida siempre y cuando tengamos el control. Recuerdo autores como Hanazaki en un artículo del 2013 en Surgeon Today, en el cual hace un análisis también de un grupo parecido, y lo mismo se repite en otros como Mayo, en el año 2016. Entonces no hay duda de que la resección quirúrgica del primario y de la metástasis sigue siendo el mejor tratamiento. En el caso del primario no conocido, que sea metastásico, que sea pues una presentación de un neuroendocrino primario no conocido, es donde entra motivo de mayor controversia. Evidentemente aquí el esfuerzo debe de ser en obtener el primario, ya sea utilizando PET, ya sea utilizando PET con galio 68, por supuesto, o con FDG en caso de ser bien diferenciados, desdiferenciados, y si no se puede aún así, de preferencia sí es la resección quirúrgica de la metástasis que se presentó como primario no conocido en el órgano o en la cadena ganglionar, si es resecable. Doctora De Anda. Es una discusión muy compleja, siempre se da en todos los foros de neuroendocrinos si hay primarios o no primarios de hígado. El primario de hígado es excepcionalmente raro, si no es que inexistente. Afortunadamente ya hay técnicas más depuradas y ya tenemos más elementos para poder localizar tumores neuroendocrinos muy pequeños que originan grandes volúmenes metastásicos, como el PET o alguno de estos elementos que ya mencionaron. Antes comentábamos los patólogos que para poder diagnosticar un tumor neuroendocrino primario de hígado, biopsia completa, entre paréntesis, autopsia. Y en la autopsia hay que buscar hasta el último de los últimos cualquier lesión y ya sabemos más. Ahora podemos buscar lesiones preneoplásicas o precursoras, microadenomas, tumorlets en las diferentes partes del cuerpo. Sin embargo, hasta no demostrar lo contrario, una lesión endocrina en hígado siempre va a ser metastásica. De acuerdo. Doctor Karim, nos preguntan si puede existir, el doctor Rodrigo Fernando Riera nos pregunta si puede existir un papel terapéutico para el uso de inmunoterapia en estos pacientes. Sí, bueno, ha habido ya algunos ensayos clínicos para inmunoterapia, pensando que pudiera establecerse esta parte de inestabilidad microsatélite, ¿no? La cual no está tan bien evaluada. Los ensayos para grado 1, grado 2 de inmuno ya incluyeron nivo y pembro y salieron negativos. No es un estudio, no es un fármaco útil. Creo que más bien ahorita la parte viene hacia la parte de radionúclidos en cuanto al avance. No ha sido tan contundente la inmuno. De acuerdo. Doctor Luis García, ¿cuál es el papel de la ablación en tumores neuroendocrinos con potencial alto de malignidad? Crioablación, ablación por radiofrecuencia, ¿tiene algún papel? En insulinomas, concretamente, bueno, hay un uso justificado en el 90% por la conducta que tiene, pero en lesiones con carácter maligno, ¿tendrá alguna función? ¿Tendrá algún papel? Sí, claro, lo estudiado en neuroendocrinos en este rubro, mientras no sobrepasen de preferencia los 4 centímetros, puede ser equivalente una buena realización de ablación por radiofrecuencia a una cirugía no anatómica hepática. Tiene los mismos resultados. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algunas cosas. El sitio donde se hace, que sea un personal experimentado en hacerlo, y por supuesto que esté bien indicado, que no esté cerca de un vaso donde se pierda la energía,
o que esté cerca de la superficie hepática, concretamente hablando de... No, hablo de páncreas, no de de hígado. páncreas, Hablo de correcto. páncreas. Perdón. En el caso del páncreas, existe una nueva modalidad que es ablación por radiofrecuencia y una ablación por microondas. Las dos parecen tener al momento un buen desarrollo, sobre todo las microondas, que son menos agresivas, y un control más o menos parecido cuando se hace o cuando se compara con una resección como enucleación. No obstante, recordar que la cirugía de páncreas siempre está ligada a morbimortalidad muy importante, pero los resultados son muy equiparables para lesiones pequeñas de menos de 1.5 centímetros. Más allá de esto, no es recomendable, sobre todo su localización, insisto, en cuello de páncreas, cabeza de páncreas cercano al duodeno. Lo que es de córporo caudal es muy práctico. Sin embargo, sí no se puede, o lo que el futuro pinta para este tipo de técnicas es no caer en el abuso, sobre todo por la cercanía con otros vasos que están, como en el caso de la arteria esplénica o la vena esplénica. Doctor Karim, finalmente, mencionamos lutecio 177, que es un armamento ya que está prácticamente, que tiene que estar en cualquier clínica de tumores neuroendocrinos. Pero ¿cuál es la secuencia óptima? Nos vamos directamente al lutecio, la enfermedad no resecable, iniciamos con análogos, tratamos con manejos sistémicos de otro tipo que no sean los análogos. ¿En qué momento vamos a usar lutecio? Considerando que sí, es una terapia que es efectiva, que mencionamos los datos, pero es extremadamente cara. Claro, el costo tiene otra implicación y el paciente debe recibir en tiempo y forma lo correcto. ¿Cuál sería la posición correcta del lutecio? Sí, lutecio tiene indicación muy puntual, ¿no? Bien establecida en NETTER-1 y también ahora en NETTER-R. El paciente tiene que iniciar con análogo de somatostatina. Grado 1, grado 2, análogo de somatostatina, preferencia en pancreático lanreótido. Después, en caso de que venga la progresión, hay que hacer un estudio funcional para ver el grado de expresión. No todos los que no todos los que progresan bajo un grado 1, grado 2. Pueden tener esta sobreexpresión del alto grado, la desdiferenciación que decía la doctora de Anda. Y entonces este grupo de pacientes con una baja expresión de receptores, pues ahí ya va otra cosa, es otro tipo de terapia. Sin embargo, los que son altos expresores, ahí sí, entonces es donde se debe de considerar el uso del lutecio. Entonces, segunda línea, altos expresores de grado 1, grado 2, ahí es donde tiene su papel bien ahorita, muy sólido en intestino medio, NETTER-1, pero ahí va la información y de hecho ya en algunos consensos europeos ya la consideran, pero en todos los gastroenteropancreáticos con alta expresión se van a lutecio. Yo no tengo la menor duda que esto a la vuelta de la esquina ya sale el estudio que lo valida, ¿no? Para páncreas. Porque realmente, pues, el comportamiento de expresión de receptor, pues, se va a dar, ¿no? Muy bien, pues, en orden de tiempo y todo, algunas preguntas las pasaremos personalmente ya después a los ponentes. Creo que aquí yo cerraría con el concepto de que todos aquí, en una alta expresión, y prácticamente todos son cirujanos pancreatobiliares, un tumor neuroendocrino requiere un expertise máximo. En primer lugar, desde el punto de vista quirúrgico, ya vimos todas las posibilidades que hay y que se tienen que manejar correctamente, de tal forma que un paciente con una localización y estirpe y conducta biológica expresa de neuroendocrino tendrá que ser tratado en un consenso de tumores neuroendocrinos por expertos cirujanos pancreatobiliares. Pero de igual forma necesitamos un patólogo versado y es parte de lo que estamos haciendo promoción y educación a lo largo del país para los patólogos, porque es muy difícil a veces el diagnóstico, ya lo comentó la doctora de Anda, y parte de ahí fundamental no confundirlo. En un estudio que yo realicé hace unos 15 años, le llamé el estudio de los 70, porque el 70% independientemente de la especialidad, hablando de un grupo de médicos de varias áreas involucradas en este tumor, no conocían la expresión correcta de un tumor neuroendocrino. Ese mismo 70% no sabía lo que era un síndrome carcinoide y ese mismo 70% había tenido confusión y pacientes que lo habían confundido con otro tipo de tumor. ¿De acuerdo? A esto también se requiere. Y por supuesto tenemos que tener todo el armamento necesario de manejos sistémicos. La forma integral es lo que tendrá éxito en ese tipo de lesiones, que ya vimos que la curva es muy amplia y que podemos incidir, prolongar la vida, hacer una enfermedad crónica y por supuesto tener una evolución muy favorable como tal.
Yo les agradezco a todos. Hay más de 220, 224 participantes. Es uno de los foros, desde mi punto de vista, más concurridos. Y el Hospital de Oncología, que es un hospital muy generoso, está abierto para todos ustedes. Nuestra casa abierta, compartida con hospitales hermanos de gran calidad, como el ICANN, Nutrición, ISSSTE y tantos hospitales de buena calidad. Estamos en una nueva etapa que queremos hacer manejo multidisciplinar y multiinstitucional. Es la forma de evolucionar la medicina en el país y, por supuesto, compartiendo con gente de tanta experiencia como todos ustedes. Les agradecemos de corazón, todo el equipo del Hospital de Oncología. Estamos a sus órdenes y muchas gracias al doctor Melchor, a la mesa directiva, porque esta extraordinaria sociedad nos ha permitido participar con ustedes. Muchísimas gracias, que tengan buena noche y sus amigos se despiden de ustedes. Muchas gracias.